A esta hora, balance del Ministerio de Salud, habla el ministro Enrique París. Informando sobre la evolución de la pandemia por coronavirus en Chile. Hoy día quiero agradecer en primer lugar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía en el plebiscito de ayer. Establecimos, comillas, una ruta a un plebiscito seguro. Y estamos muy orgullosos porque esa ruta se cumplió a cabalidad. La ciudadanía, en forma unánime, valoró la estrategia e hizo suyo el mensaje. Fue, como se dijo en la prensa, una fiesta democrática, con mucho respeto entre todos los conciudadanos. Debemos agradecer el trabajo del MinSal, el trabajo del CERVEL, el trabajo conjunto entre ambas instituciones, la colaboración y el trabajo y el sacrificio de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, también de los miles de vocales y personas que trabajaron en los lugares de votación con mucho sacrificio, ya que, como recuerdan, este plebiscito fue más extenso que otras votaciones. Al igual que siempre, agradezco también a los canales de televisión que transmiten esta cuenta, tanto los de Alcatel como Anatel, y a las radios Archi y no Archi, y también a los equipos comunicacionales del MinSal y de La Moneda. Además, recordar que ayer todos los equipos de prensa, todos los canales, las radios, los diarios trabajaron, los periodistas trabajaron intensamente. Muchas veces también nos olvidamos de ellos, por lo tanto, quiero agradecerles su entrega noticiosa durante la extensa jornada de ayer. La variación de casos confirmados en Chile sigue a la baja, con un menos 2% y un menos 11% de casos para los 7 y 14 días que han transcurrido. La positividad de la reacción de polimerasa en cadena actualmente a nivel metropolitano es de un 3%, una de las más bajas que hemos tenido en mucho tiempo, o quizás la más baja. Y la tasa de incidencia actual a nivel nacional, promedios de 49,6 por 100.000 habitantes, también hasta el momento la más baja que hemos tenido. También el número de pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos es solo 91 pacientes. Hace varios días que estamos bajo los 100 pacientes y eso obviamente es un agradecimiento a los equipos de salud que día a día colaboran y trabajan para salvar vidas. Hay regiones que nos mantienen preocupados y en el caso de Punta Arenas, Magallanes, hemos establecido una estrategia de cuadrillas sanitarias a las cuales se va a referir la doctora Paula Daza en este momento. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Primero que nada me quiero sumar a las palabras del ministro París, en el sentido de que el día de ayer tuvimos un día ejemplar debido al proceso que nos tocó vivir. Un proceso eleccionario donde participaron más de 7 millones de chilenos. Un proceso eleccionario que se realizó en pandemia, la pandemia más grande de los últimos 100 años. Por lo tanto, las medidas sanitarias, la implementación de las medidas sanitarias y que todos los ciudadanos respetaran estas medidas sanitarias esenciales para disminuir la posibilidad de contagio era fundamental. Vimos en el día de ayer un proceso ejemplar, donde se implementaron todas las medidas en los colegios, donde los vocales estuvieron ahí todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, un trabajo que realizó el CERVEL junto al Ministerio de Salud, junto a las autoridades sanitarias de todas las regiones, los Ceremis de Salud, un trabajo coordinado, un proceso y también una educación que se le hizo a toda la población de la importancia de implementar estas medidas para evitar los contagios. Por lo tanto, un agradecimiento a las personas que participaron ayer, a todos los trabajadores voluntarios, comunitarios, a los vocales, al Ministerio de Salud, autoridades sanitarias, CERVEL y también a las Fuerzas Armadas y Carabineros que estuvieron fiscalizando y supervigilando que este proceso se hiciera en la máxima armonía.
Hoy día quiero presentar a las cuadrillas sanitarias en la región de Magallanes. El día de mañana van a comenzar 17 profesionales de salud y de las ciencias sociales a desplegarse en toda la comuna de Punta Arenas, educando, promoviendo la importancia de estas medidas de autocuidado, educando a la población por qué es importante tomar estas medidas, que es la única vacuna que tenemos. También educando de la importancia de la consulta precoz, por qué tenemos que consultar apenas aparezcan los primeros síntomas y la importancia del aislamiento. Las cuadrillas sanitarias no solamente van a educar, van a promover la salud, sino que también van a escuchar a las personas, van a escuchar cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores. Y es por eso que esta estrategia de cuadrillas sanitarias, que el día de mañana comienza en la comuna de Punta Arenas, que después van a estar en Porvenir, en Puerto Natales y también van a estar en todas las regiones de nuestro país, va a permitir que toda nuestra población tome este modo COVID como parte de su vida, porque queremos que todas las personas puedan vivir en este modo COVID y de esa manera poder seguir avanzando en este paso a paso, teniendo menos casos en nuestro país. Esperamos que estas cuadrillas sanitarias respondan a las necesidades de la comuna y sabemos que van a estar ahí acompañando a las familias de Magallanes. Muchas gracias, subsecretaria Paula Daza. A continuación, daremos a conocer las cifras de hoy día, que las relatará el subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenos días. Bueno, también sumarme a esta jornada que vivimos ayer, una jornada de mucha participación y que permitió, en medio de una pandemia, realizar un proceso democrático con un número histórico de votantes. Destacar el trabajo que realizó el CERVEL junto con el Ministerio de Salud, que demuestra el avance en cultura sanitaria que está teniendo la ciudadanía. Una cultura sanitaria que ya la vimos hace poco, semanas atrás, con las fiestas patrias y el programa Fondéate en tu casa, en donde tuvimos muy buenos resultados. Y ahora, en el proceso eleccionario más masivo de nuestro país, en la peor pandemia de los últimos años, lo volvimos a ver. Por lo tanto, estamos viendo avances muy importantes en la ciudadanía porque tenemos que tenerlo claro. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es un virus que va a estar muchos meses más en todas las regiones de nuestro país y, por lo tanto, mientras antes adoptemos todas las medidas de autocuidado, mejor nos va a ir en cuanto al manejo de esta pandemia. Sí recordar que a las personas que participaron en alguna aglomeración, participaron en este proceso eleccionario, si llegan a presentar algún síntoma en los próximos días, síntomas propios del coronavirus, es decir, temperatura sobre 37.8, dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de olfato o pérdida del gusto, acudan inmediatamente a un centro asistencial con el objetivo de poder ser examinados por un médico y, en caso de ser definidos como casos sospechosos, realizarles una PCR para determinar si es o no coronavirus y tomar las medidas de aislamiento que corresponden. En cuanto a la situación durante las últimas 24 horas de esta pandemia, se registran 1.505 nuevos casos de coronavirus, con 1.010 de ellos casos sintomáticos. Con esto, la cifra total de casos positivos a la fecha es de 503.598, con 479.877 casos ya recuperados. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, según la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se registran 59 personas fallecidas, totalizando 14.003 en el país. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, se registran 730 personas, con 91 de ellas en un estado crítico. Con esto, la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles en todo nuestro país es de 374. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 37.832 exámenes, totalizando a la fecha 4.157.383. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, el día de hoy disponemos de 150 recintos de hospedajes con 10.839 cupos, de los cuales hay ocupados 5.449.
Para mayor información, cómo acceder a una residencia sanitaria, el teléfono al cual pueden llamar es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Destaco una vez más que somos el país de Latinoamérica que tenemos más test de PCR en número total y más test de PCR por millón de habitantes. Pasamos a las preguntas del día. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar con respecto al plan paso a paso y sobre todo las distintas comunas que ya han logrado avanzar bien adelante, hablo de etapa 3, 4 y 5. Saber, por ejemplo, cómo están trabajando los protocolos pensando ya en la temporada de piscinas, si hay definiciones en aquello, y también se nos podría ayudar con entregar algunas recomendaciones y protocolos en términos prácticos de cómo tienen que funcionar, por ejemplo, los cines que ahora pueden abrir y también, por ejemplo, qué va a pasar con los gimnasios, que hay algunas dudas respecto a cómo son los protocolos por aforo, pero a la vez también por cómo utilizar ese tipo de inmediaciones. Muchas gracias. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, con respecto al protocolo de piscinas, quiero decir que vamos a publicar en el día de hoy en la página del Ministerio de Salud el protocolo de piscinas, tanto públicas, privadas, de condominio, para que se implementen las medidas principalmente de seguridad. Este protocolo es un protocolo que está en relación a las medidas sanitarias que hemos implementado en términos generales. Tiene que tener un flujo de entrada, un flujo de salida. No van a poder usarse los camarines, no van a poder usarse mobiliario que se pueda compartir, tampoco juegos, pelotas, ese tipo de cosas, sobre todo en las piscinas públicas. Va a haber un aforo que va a estar determinado por dos aspectos, por el tamaño de la piscina y por el lugar de recreación. El aforo que se va a usar es el más estricto del lugar físico, también las medidas generales de alcohol gel, toma de temperatura, distanciamiento físico y uso de mascarillas mientras las personas no estén obviamente dentro del agua. Tiene que haber un control dentro de las personas que están utilizando la piscina, porque por lo tanto hay una serie de medidas que van a ver que este protocolo se va a publicar en el día de hoy en la página del Ministerio de Salud. Con respecto a los cines, ahí hemos publicado el protocolo de los cines. Este protocolo de los cines está permitido abrirlo a partir de la etapa 4, apertura inicial. Tiene un aforo de 50%, pero por lo menos tiene que haber al menos 1 metro de distancia una persona y otra. Lo más importante es que tiene que haber también un flujo de entrada, un flujo de salida, alcohol gel y las medidas sanitarias que ya conocen. Lo otro que es relevante con respecto a los cines y teatros, que está prohibido consumir alimentos dentro del cine y por lo tanto está prohibido la venta de alimentos dentro de estos recintos, debido a que una persona cuando obviamente está comiendo se saca la mascarilla y la posibilidad de contagio es mayor. En relación a los gimnasios, hemos implementado un protocolo que está también a partir de la apertura inicial, etapa 4. Este gimnasio, el protocolo de gimnasio, en términos generales, también tiene un aforo determinado por las clases y por tiempo. ¿Qué es lo que sabemos hoy día con respecto a las situaciones de riesgo? Sabemos que no solamente importa el número de personas que está en un lugar, sino que el tiempo que está ese número de personas en ese lugar, si está con mascarilla o está sin mascarilla, y también si el lugar tiene ventilación o no tiene ventilación. Por lo tanto, es muy importante que los gimnasios en general, que son lugares cerrados, sea restringido a 1 hora el periodo de uso del gimnasio, con un distanciamiento de 2 metros entre las personas, un flujo de entrada y salida. Lo mismo en las máquinas, son 2 metros entre el uso de las máquinas. Por lo tanto, son protocolos que están basados en medidas sanitarias para disminuir la posibilidad de contagio. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Quería consultarles, pedirles si podían andar un poco más en el balance que hacen tras la jornada del plebiscito. ¿Sienten que, según lo que han dicho, la gente entendió los llamados a utilizar las medidas sanitarias y a seguirlas? ¿Cómo esperan que este mensaje se mantenga en el tiempo, pensando en los próximos desafíos electorales también? Por otra parte, ¿cómo ven la participación que fue alta en regiones como Magallanes, pese a las complejidades que tiene la pandemia, en otras fue más baja? Y respecto al impacto que podría haber tenido las votaciones a lo mejor en algunos lugares o las celebraciones, ¿cuándo podríamos conocer ese tema? ¿Qué impacto tuvo?
Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Creo que la evaluación que hacemos del plebiscito, en primer lugar desde el punto de vista sanitario, es impecable. Ya dijimos que entendemos que la población comprendió perfectamente nuestro mensaje de que había que mantener las medidas sanitarias, tanto por televisión como presencialmente. Nosotros observamos cómo la población se comportó de manera excepcionalmente correcta, se mantuvo el uso de la mascarilla, se mantuvo el distanciamiento físico, muchos llevaban su alcohol gel, también los vocales de mesa y todas las personas que comprometieron su trabajo en las mesas de votación trabajaron en forma impecable. Como dijo el presidente, el plebiscito no es el fin de algo, sino que es el comienzo de una nueva etapa para Chile. Es necesario o era necesario reformar la Constitución y creo que ese paso se ha dado. Es un paso importante y no hay vencedores ni vencidos. Aquí el que triunfó fue Chile. Demostró su capacidad solidaria, demostró su capacidad de organización, demostró cómo tanto el CERVEL como el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y de Orden, los vocales y sobre todo la población de Chile entendió muy bien el mensaje, al igual como entendió bien el Fondéate en Casa durante el 18 de septiembre, como decía el subsecretario, al igual como colaboraron todo el personal de salud, como ha dicho la subsecretaria. Creo que esto demuestra que la gente comprende cuando enviamos un mensaje claro y además cuando apelamos también a la solidaridad y al compromiso de las personas con respecto a la salud de todos los chilenos. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de la forma en cómo se desarrolló el plebiscito y la gran concurrencia que hubo, incluso como decía usted, en lugares como Magallanes, donde tenemos una incidencia más alta de pacientes, y creo que será recordado como un hito importante en la historia de Chile. Ministro, buenas tardes, pero entonces eso quiere decir que para ustedes no debería haber un aumento de casos ni un rebrote, pensando también en lo que ocurrió en la noche en Plaza Baquedano. Bueno, lo que ocurrió en la noche en la Plaza Baquedano era una manifestación legítima. Nosotros hubiésemos querido que se respetaran las normas sanitarias, o sea, que la gente hubiese mantenido la distancia física y hubiese usado mascarilla, todos y todas, lo cual obviamente es difícil en un momento de jolgorio o de alegría, pero lo dijimos hace un rato atrás, si alguna de las personas que participó en las celebraciones, no solamente en Plaza Baquedano, hubo celebraciones a lo largo de todo Chile, presenta en 7, 10 o 14 días más fiebre alta, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato, mucha tos, dificultad respiratoria, en fin, tiene que consultar y tiene que relatar en qué situación estuvo y obviamente se le tomarán los exámenes correspondientes para hacer un diagnóstico preciso. Pero nosotros estamos pasando por un momento, afortunadamente, con una PCR de 3%. Y con una cantidad de pacientes activos que es menos de 10.000 a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, obviamente nos hubiese gustado, y el Colegio Médico así lo dijo, que se mantuviera todas las normas sanitarias o incluso que no se hiciera una celebración tan masiva, pero la gente tenía ganas de celebrar y es legítimo, y creo que el mensaje es que si tienen síntomas, consulten, pero no tememos un gran rebrote de casos. Con esto damos por terminada la conferencia de prensa de hoy día. Muchas gracias y que tengan un muy buen día lunes. Parte entonces de este balance del Ministerio de Salud con el ministro titular de la cartera, Enrique París, el subsecretario de Redes Asistenciales, también la subsecretaria de Salud Pública. Vamos a estar, por supuesto, con los análisis, también presentando lo que son las cuadrillas que van a operar en Magallanes y también en otras regiones del país para abordar esta crisis sanitaria. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de La Mañana Informativa.